Petrates. ¿Cómo va, Pepes? Espero que estén bien, disfrutando un poquito de música para comenzar un martes muy bonito con un par de noticias fundamentales hoy. Vamos a estar con unas noticias de alto impacto, sobre todo el IPP, ¿sí? Correspondiente al dólar, ahora a pasitos, ¿sí? En la sesión de Nueva York, pasando los 30 minutitos. Vamos a comenzar seguramente viendo un poquito la gráfica de Bitcoin primero, vamos a pasar después por el índice del dólar, por el oro, por las divisas, y bueno, si alguno quiere que hagamos alguna proyección y se va sumando, nos va avisando. Así que bueno, les recuerdo, 9:30 GMT-3, ¿no? 9:30 de la mañana vamos a tener una noticia de alto impacto. Vamos a ver el resultado con respecto al dólar y cómo se mueve el mercado después de obviamente el resultado, ¿sí? Así que nos dirigimos a la gráfica. Estamos viendo TradingView. Vamos a ver un poquito lo que es las velitas diarias de hoy de Bitcoin. Son las 8:49 en mi país, GMT o UTC, UTC, -3, ¿sí? Vos eso lo configurás, pero recuerden que siempre dependiendo la región, la zona donde estás viviendo, vas a tener que ver si estás operando en el MT4, MT5 o viendo en gráficas como esta que estamos viendo acá, ¿no? De configurar tu zona horaria, ¿sí? Así que bueno, estamos dentro de la sesión de Londres en este momento, ya hace un par de horitas. Recuerden que Londres se engancha con Nueva York y obviamente cuando abre Nueva York hay más volatilidad porque se mezclan las dos sesiones, ¿sí? Así que bueno, de fondo música muy bonita. ¿Les gustó el temita recién de Cerati? Sí, bonito, ¿no? Obviamente combinado con un poquito de house, ¿sí? Así que bueno, velas diarias de fondo. Nos acompaña una muy linda canción también acá de fondo. Así que bien. Bitcoin, velita muy chiquita. Estamos viendo, miren, vamos a ver un poquito el pasado primero para recordar a los que se sumen nuevos. La tendencia es alcista, ya hace un par de meses, tratando de romper los máximos históricos, ¿no? Que son estos que están acá arriba. Llegó casi, no lo logró y empezó una pequeña caída. Miren los saltos, ¿ven? Hacia abajo, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6 toquecitos que anduvo por ahí. No llegó a meterse a este triángulo invertido que se está formando, ¿sí? Pero sí podemos ver, ¿no? La sensación de que el precio llegó a una zona, acá una ampliación que podemos marcar cuando los bajos, ven ahí, van con una onda hacia abajo y los altos van como inclinándose hacia arriba, por más que acá va cayendo, ¿ven? Si ajustamos un poquito, ven que los ángulos no son paralelos, ¿sí? Lo que son las líneas, perdón. Así que bueno, por ahora estamos viendo una zona de apoyo con esta mechita que está acá, que fue la caída profunda, el dip ese que tuvimos de Bitcoin después de ese, ¿no? ¿Te acuerdan que tuvimos ese lunes negro que obviamente no tuvo que ver con Bitcoin, sino que tuvo que ver con todo lo que acontece de forma macro en el planeta, ¿no? En Japón, bueno, con todo lo que estuvo pasando con el índice, que pudo recuperar un 10% del 12 que había caído, y después obviamente también el índice del dólar que había caído. Bueno, cayó el mercado, no fue un cisne negro, pero fue un lunes negro, ¿sí? Y obviamente también viendo acá, ¿no? La frenada que tuvo el Bitcoin, ¿no? En zonas, podemos tomar esta pequeña zona, acá si marcamos tenemos unos, ¿ven? Si vamos hacia la izquierda, esa zonita que están ahí, vamos a marcar ahí despacito ahí, este alto, este bajo, son como zonas ahí, ¿no? Si vamos hacia, recuerden que son zonas, ¿sí? Ahí está, ven ahí, no te digo que es perfecto, pero es una zonita que, como no tiene mucha historia Bitcoin porque es un mercado nuevo, las criptomonedas se suelen apoyar en zonas psicológicas que van encontrando en el pasado, ¿sí? Para hacer alguna orden de compra o de venta, inclusive, sobre todo de compra en este caso por el rechazo. Y bueno, ahora, hoy, después de varios días tratando de, ¿no?, recuperar la caída, sobre todo con una velita muy interesante alcista que fue la que dio la diferencia, hay una zona de retroceso acá, 5 días. Recuerden que son velas diarias, cada vela dura un día de estas que estamos viendo, y bueno, vemos que hay una pequeña consolidación. Consolidación significa que el precio no sale de cierta zona, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Viene quedándose con una pequeña caidita, altos más bajos, ven ahí, ¿sí? Y podemos poner un canalcito también
ahí, ¿sí? Obviamente esto es subjetivo y no está bien marcado. Ven que si vamos adentro vemos que habría que ajustar un poquito más, pero es la idea, ¿sí? Retroceso, vamos a ver si ahora intenta pegar, ¿no?, el impulso alcista para romper este alto, que sería el más alto de este retroceso, y poder llegar a estas zonas, ¿sí? Para futuro poder llegar a este máximo histórico que está acá arriba, que la idea es superarlo y llegar por lo menos, ojalá si sea octubre, noviembre, que esté tocando los 80, 90, no estaría mal, ¿no? Si no llega a los 100, pero bueno, también puede estar por debajo de esta mechita, así que serían los 49. Así que bueno, por ahora, gente, semanita tranqui, con impulsos y retrocesos dentro de una consolidación, y hoy tenemos una vela bajista que nos vamos a meter dentro de esta vela con la lupita ahí dentro de esta velita. Estamos viendo, ven, esta vela como esta, no importa el tamaño para la gente que se sume nueva, ¿sí? El tamaño dura 24 horas cada una. Más grande, más chico, porque hubo más volatilidad, menos volatilidad, más movimiento, pero duran un día, ¿sí? Y obviamente estuvo acá arriba, estuvo acá abajo, abrió acá arriba, porque es bajista, cerró acá, ¿sí? Pero estuvo acá, por ejemplo. Por eso las mechitas, ¿sí? Vamos a ver velas de 24 horas, nos metemos a velas de 1 hora para ir viendo 24, 24, 24. Obviamente que hoy no, porque no cerró el día, ¿sí? Pero me van entendiendo los nuevos, ¿sí? Vamos a velitas horarias. Subite, ¿qué esperas? Canciones de Planeta Pepe, creadas por quien les habla, ¿eh? ¿Te gusta? Después las podemos escuchar en un, ¿no?, en un boliche, decía, no, en la radio estaría bárbaro, ¿no? Bien, ahí está, lástima la letra que habla del Planeta Pepe, ¿no? Pero si le cambiamos la letra... Bien, así que bueno, velas horarias, miren, si contamos cuántas velitas a partir de hoy, ¿qué horas son? O contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velitas, ¿sí? Ahí vamos viendo velas horarias, y dentro de las velitas ven que no hay mucho movimiento, podemos ir ajustando dentro más. Igualmente, como digo siempre, en 30 minutos tenemos fundamental de alto impacto, ¿sí? Eso que va a pasar, que lo que marcas seguramente va a romperse por alguna vela agresiva como esta, o mucho más grande, seguramente, con la noticia que va a acontecer en unos minutos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa hoy con los resultados de, ¿no?, del IPP con respecto al dólar, ¿bien? Velas de 15 minutos, a ver adentro. Bien, lo mismo. ¿Por qué me voy metiendo dentro de las velitas? Para que ustedes vayan viendo que las estructuras son muy parecidas, pero dentro de una vela hay velas de otras temporalidades más chicas, ¿eh? Y así hasta llegar a las larvas, a 1 minuto. Entonces, si yo te pregunto al que es nuevo y no sabe, y todos los días está en vivo aprendiendo, esta velita, ¿cuántas de 1 minuto tiene? 15. Si vos te metes adentro va a haber 15 velitas que van para arriba y para abajo, ¿no? Con estas estructuras así, ¿sí? Si yo te cambio acá y te digo, a ver qué temporalidad es, ni sabes. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que voy, ¿no? Es una forma de representar el precio, las velas japonesas, ¿sí? El precio sería este, ¿ven? Ahí está, ahí va el precio, ¿sí? Nosotros lo ponemos en japonesa, porque tienen quizás un poquito más de información, ya que podemos ver las mechas, ¿sí? Las mechas son donde el precio estuvo en esa temporalidad. Por ejemplo, acá en esta vela de 15 minutos estuvo acá abajo, pero no cerró acá abajo, cerró acá, ¿sí? Entonces ahí comenzó la otra vela, estuvo acá abajo, cerró acá, ¿sí? Y van formando distintos patrones, distintas formas, donde en el pasado van haciendo convergencias. Convergencia significa cuando, ¿no?, el precio está llegando a zonas donde en el pasado hubo rechazo o hubo rompimientos, y se forman oferta, demanda, zonas de soporte y resistencia serían, ¿no? Donde le podés encontrar algún fractal, algún order block, algún imbalance y distintas, ¿no?, nombres que vas a ir encontrando ¿no?, en los libros, en los videos que vayas viendo. Así que bueno, ahí estamos, gente, va en caídas. Fíjense, si vemos este triangulito, ¿a dónde va? A esta zona, y cuando llegue es probable que por estadística caiga. Pero no quiere decir que tenga que caer, ¿no? Estadísticamente, si fuese tan fácil, le metemos 2 kilos de acá, ¿no?, para hacer unos dolaritos, ¿no? Por eso te digo, tenés que ir viendo, ¿no?, y ajustando, ¿no?, los parámetros de tu psicotrading, de tu gestión de riesgo y obviamente de la estrategia que vos tengas, ¿eh? Bien, por ahora que vemos, compresión del precio. Podemos ir a 1 minuto, como quieran. Vamos a ver 1 minuto. 2 minutos, no, ahí me quieren ya hasta 1 minuto. A ver, ahí está.
Wow, digo, 2 minutos. 2 minutos. ¿Cuánto hace que estabas bailando? 2 días. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Chiquito, ¿no? Ven que es parecido. Si vos acá no te digo a ver qué temporalidad es y te lo amplío así como si, no sé, H1, no, M1. Y quizás, ¿no? Si contás 60 velitas, van a formar la de 1 hora cuando llegue el horario, obviamente, que cierre la horaria, ¿no? Como la horaria va a estar dentro de la vela diaria para formar 24 velitas de 1 hora, ¿sí? O de 30, ¿no? Eso lo explico porque sé que hay gente que está comenzando, no sabe nada y muchas veces pasa de largo porque no entienden, ¿sí? Obviamente esto no lo vas a aprender en un día, pero de tanto quemarte la cabeza acá lo vas a aprender, ¿va? Bien, vamos. Cada momento. Bien, canalcito vemos acá, si quieren lo podemos marcar para tener una guía. Ahí ven una cosita de ojo, ahí sí. Ahí, canalcito, después de lo que viene en caída, altos y bajos, ¿hacia dónde? Hacia la baja, recién empieza a hacer un pequeño retroceso con sensación muy de descanso alcista. Veremos qué pasa próximos minutos a comienzo de ahora. Miren, 2 segundos. Abrió la sesión de Nueva York, ¿eh? Así que bueno, comenzó la sesión de Nueva York y seguimos con la de Londres, gente. Y a pasitos, 30 minutos, tenemos el IPP, ¿sí? El EAPP de Carlitos, ¿eh? ¿Se acuerdan Carlitos? El que es argentino lo debe conocer. Bien, un genio de la época nuestra, ¿no? Así que bueno, gente, me voy a... tengo un bot, una estrategia creada, ¿eh? Muy buena, EAPP, le puse también, como hablaba de Pepe, le agregué PP. Bien. Escucha, escucha. A ver, vamos, invente, vamos. Pepito. No, ya ahí no, ahí no quedaba. Bien, me voy a ir al índice. Pepote. Pote, ahí está, ahí queda mejor. Bien, me voy al índice. ¿Al índice qué? Al índice del dólar. Escucha. Índice del dólar, obviamente estamos viendo un minuto acá, ¿no? Voy a ir a la vela diaria, eso es algo como cábala. Por más que nosotros operemos en M15, en M5, en M1, porque estamos en vivo y hacemos scalping rapidito, como para que ustedes puedan ver las operaciones que nos metemos día a día. La idea es, obviamente, ver las temporalidades mayores, ¿no? Porque sabemos que la mayoría opera intradía. Intradía es cuando abrís una operación y la podés cerrar hoy, mañana, pasado, pero no tiene que ser en 2 minutos o en 3 como solemos hacerlo nosotros, que a veces se convierte el scalping que hacemos en intradía porque no llega a la zona que estamos buscando, ¿no? Así que bueno, velas diarias, vamos a ver el índice, a ver si viene en caída por lo que estoy viendo acá, pero hay que ver la vela diaria, a ver si es bajista o alcista. Mira esto, ahí vamos. ¿Cómo se llama esta canción? Bueno, una vela, un doji con cuerpo alcista. Ven acá, ya van entendiendo los que se van sumando. Se le llama doji a la vela que tiene poco cuerpo y mucha mecha, ¿eh? Por ejemplo, este es un doji, un dojon, ¿sí? Un Fiat 600 descapotable, no. Ahí, ¿sí? Y acá tenemos velitas chiquitas que no representan mucha volatilidad en el mercado. Fíjense, en ayer estuvo acá arriba, estuvo acá abajo y cerró. Para que voy a sacar los Picasso de fondo. A ver si podemos ver hoy el movimiento de la Fundamentalation. Tomate un mate. Digo, escuchando de fondo un gatito. Debe estar dentro del tema, me parece. Miau, una cosa así. Escuchen, van a ver. Bien. A ver, ahí está. Bueno, vamos a ver, la idea es esta. Fíjense en las mechitas arriba al que es nuevo. ¿Qué te representa esto? Por si lo ves en diferido. Un rechazo, ¿no? Sensación de que llega y no puede romper. Como que acá arriba hay zonas de resistencia. Resiste el precio y no puede superar esas zonas. Porque en el pasado puede haber alguna zonita interesante. Ojo, no quiere decir que porque en el pasado haya, ¿no? Acá, miren, si vamos al pasado vamos a encontrar de todo. Pero, a ver, miren, para que me entiendan.
lo que voy, ¿no? El ser humano trata de poner órdenes o pendientes en lugares estratégicos, ¿sí? Las ballenas también. Por eso los rechazo, si no seguramente hubiera seguido hacia el alza. Alguien los frenó y no fuimos los Pepe, fueron las ballenas. Buscan zonas, obviamente que pueden ser, ¿no? Fibonacci, zonas psicológicas, números redondos. Los números redondos son los que son terminados en 3 ceros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo acá, 103,600, termina en 2 ceros, bueno, capaz que justito ahí hay una orden muy grande o órdenes, volúmenes pesados de dinero que el precio no puede superar esa zona y el precio cae y se suman el resto a la caravana bajista, ¿sí? O a un dip profundo, ¿bien? Eso es, ¿sí? Hay convergencias, ¿sí? Como también divergencias, ¿sí? Que eso ya se los expliqué en otros videitos, pero no importa por ahora los nombres, lo que sí vemos es rechazo después de querer recuperar la caidita de estas velas dip profundas. Dip es caída fuerte, ¿no? No pudo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas, 6 días, prácticamente contando hoy también, tratando de que de romper, no puede. ¿Ven las mechitas? Bueno, ¿puede ir para abajo? Sí, también puede quedarse consolidado, ¿bien? Nos metemos dentro de la velita diaria de hoy y veremos en un rato, capaz que esto lo vemos allá arriba o allá abajo, no lo sabemos. Vamos a ver si pega fuerte la noticia o no, Recuerden que los mercados se dividen en, ¿no? Vos podés estar, ¿no? Con la metodología de fundamentales, chequear las noticias fundamentales, o también está el análisis técnico aparte del fundamental, ¿sí? Ahí nosotros vemos todo acá, ¿sí? Técnico, fundamental, psicológico, gestión, acá tenemos todo, gente. Bien, me meto dentro, fíjate qué loquito que estoy, decía el amigo, y les daba tips de psicología, de psicotren, loco, viste, tremendo, ¿no? Pero, viste que loco pero no come vidrio, viste. El loco era, viste. Bien, ahí estamos. Velas diarias, ¿vemos? Ahí sí. A ver acá, vamos a checar un poquito más. Ajustamos, ahí está, me gustó más porque quería ver la consolidación que estábamos viendo. Bueno, en velas horarias, acá están, ven, muy, fíjense, esto sí que es una consolidación con descanso, pero más que descanso es, miren acá. Fíjense en estas velitas horarias ahí, nada, ¿no? No te muestran nada, te muestran que llegan a zonas. ¿Y por qué consolidación o rango? Porque están en este rectángulo, no salen de este rectángulo. Cuando salgan puede pasar esto, ven como ahí que salió. Miren, si lo extendemos, tenemos alguna fallita, alguna trampita. Amagó ir para arriba, no pudo y se devolvió, ¿sí? Si vamos al pasado, seguramente tocó con altos que venían en caída. Por eso ahí el piquito, ¿no? Se usó como base para hacer unas ventas. Lo mismo acá abajo, ¿sí? Por eso ven que la mayoría del tiempo en el mercado siempre hay consolidaciones, ¿sí? Que son estas. Y capaz que una o dos velas son las que hacen la diferencia para seguir la tendencia alcista o bajista, ¿sí? Entonces si vas al pasado acá, miren, consolidó cuántas velas de una hora, 2 días casi, ¿no? Para que una sola vela haga la diferencia, se sumen los pepitos y siga hasta que otra ballena haga lo contrario, ¿sí? Bien, ¿gusta o no gusta? Gusta, Sí, gusta. Bien, seguimos. ¿Cómo va, maestro? Buen día, Pepe, buen día. ¿Cómo va? Espero que bien, Pasito a pasito, acá estamos. Martes frío hoy, Acá en mi ciudad. Mucho viento, Bien, ¿vos cómo andás? ¿Bien, che? Escucha. Ah, qué lindo, Temas del planeta Pepe. Bien, vamos a ver el oro un poquito. Estas son velas horarias, podemos ver el que va a operar ahora. Yo le diría, pará, aguantate un poquito que estamos dentro. Faltan muy poquitos minutos para una noticia de alto impacto muy interesante para verse. Vamos al oro, ¿sí? Rapidito, velas horarias. ¿Qué es esto? Ah, bien. Permiso, vamos a ir velas diarias primero. Una velita, mira vos qué vela la de ayer, mamita. Ahí está la otra, la de hoy, que todavía no terminó. No pasaron las 24 horas del día 13 y ahí estamos. Doji también, ven, mecha arriba, mecha abajo. Veremos si termina así o con cuerpo alcista o bajista, ¿sí? Eso depende, Escucha. Eso. Así que bueno, vamos a meternos dentro de la velita horaria.
ahora dentro, perdón, de la diaria, pero en velas horarias, ¿sí? Podemos elegir de 30, pero no, vamos rapidito como para ir al grano, a ver, ¿no? Donde el precio estuvo, fíjense, ¿no? Subiendo muy bonito, haciendo altos y bajos muy armónico, ¿no? Muy bonito, acá un poquito agresivo, fue un rally, se le llama rally, y después del precio hoy trata de, obviamente, tratar de recuperar un poquito lo que quieren que el dólar, ¿no? Que no salga tanto el dólar, el oro, ¿sí? Que no sea tan caro, ¿bien? No te sonrías si tenías diente de oro, no, ahí está. Consolidación tenemos hoy, sí, acá vamos a marcar, mira, acá podemos ver algunos, ¿no? Algunas zonitas interesantes de soporte y resistencia también, sí, que si marcamos acá es donde está haciendo rechazo, sí, si sirve, no es tampoco, ¿no? Y si lo rompe puede venir obviamente a esta zonita de acá interesante, donde justo coincide con esta zonita, sí. Ahí tenemos, gente, H1, un doji. ¿Por qué es un doji? La vela diaria de hoy, miren esto, si observan una hora de acá hasta acá, yo te lo dibujo, mirá, vamos a hacer el dibujito, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una vela diaria? ¿No? Con doji, con cuerpito. Bueno, esto arrancó acá la vela, ¿no? Abre acá, viene hasta abajo y se queda acá, ¿sí? Todavía no cerró. Si cerrara acá, ¿sí? La diferencia que hay entre esto y la mechita que estuvo es el cuerpito. Entonces vos vas a ver ahí una mechita y otra mechita. Vas a encontrar algo así, ¿sí? Ahí ven, no sé si tan lindo como lo estoy dibujando yo. Esa es la vela diaria, ¿sí? Si le haces un ojito, te sale un marcianito ahí, ¿sí? Ahí está, ¿eh? Bien. Esa sería la velita diaria por ahora, que no cerró. Puede terminar así, o puede terminar un palito con un signo más, ¿eh? Eso depende, ¿bien? Cómo se mueva el precio hoy, ¿sí? A la nave. Ahí está, vamos a volver para atrás el dibujito. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver las noticias y nos vamos al MT4. Me paso a la vela diaria de vuelta para que vean el dibujito, que es medio parecido a lo que dibujamos. Acá está, ¿ven? Ahí, ¿la ven? Esa velita, ¿la ven? La que dibujamos recién, ¿sí? Bien, ¿qué hizo la velita? Estuvo allá arriba, estuvo acá abajo y ahora está ahí, por ejemplo. Si cierra, queda eso, ¿sí? Bien. Con Pepe Mila en la tripulación. Bien, nos vamos a... me olvidé de pasar acá, recuerden que siempre solemos chequear los movimientos 59.234 en el hermoso planeta Tierra, ¿sí? Fíjense las wallets, cómo se van moviendo los países más regulados. Después vemos acá, obviamente, en lo que es día más que hora, una caidita porque tuvo un retroceso Bitcoin y en la hora está tratando de recuperar, pero veremos esto en 10-20 minutos, capaz que está muy verde o muy rojo, dependiendo de la noticia que vamos a leer ahora, donde acá tenemos el calendario. Tenemos ahora, miren, el IPP mensual, ¿sí? Eso es interesante para ¿no? Los que están esperando, ¿no? Algún movimiento. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Sobre todo las ballenas, ¿sí? Escucha. Dale que vengo. Bien, gente querida, me voy a ir al MT4, ¿sí, señores? ¿Les parece muy bien? A mí me parece que sí, ¿eh? Y nos vamos al MT4. Y ayer se acuerdan que quedó abierto el oro con un par de operaciones abiertas, ¿sí? Después les muestro. No sé si es cábala, pero cuando tenemos alguna operación en negativo para cerrar y el streaming ya se termina, a los 20 minutos se cierra todo positivo. Es tremendo esto, ¿eh? Así que vamos a tener que estar en negativo y cerrar el streaming para después, ¿no? Así que bueno, ahora les muestro un poquito, ¿sí? Había filmado un poquito la pantalla, pero les muestro el resultado directamente. Si no fue mucho, pero el oro, entre el oro, entre las bolingueadoras de Pepe Mila y entre no sé qué más, algo más hicimos ayer. Ya no me acuerdo, créanme que no me acuerdo, porque acabé loco y tempranito con una operación que me volvió loco. La primera vez que mezclo el Xinjiang 2 con el 4 en 2 minutos. Y al mezclarlo hizo catapum el precio. Y bueno, ahí estamos. Terminé en tabla hoy, gente, ¿eh? Terminé en tabla, ¿viste? Che, ¿te estás diciendo que saliste tabla? Sí, hoy salí tabla, mirá vos, tempranito, ¿eh? Muy rapidito fue el movimiento y dije, ahí está, si dejaba el 2, te juro que hice mal el movimiento, le puse la reina, viste, ahí como para que me la coma, y yo le hacía jaque. Vos podés creer que me comió la reina y no le pude hacer jaque, eché al mercado. Y bueno, tabla. Y de fondo dice a no perder, qué bonito. Bien, ahí vamos, no digan nada que salí en tabla hoy, si no me van a retar.
Bien, igual, es cosas mías privadas, pero les cuento, ¿no? Como para desahogarme un poquito. Necesito un psicólogo, por favor. Ay, Angelito, ¿estás ahí para ayudarme? Por favor. Igual es tabla, no es que perdí nada, pero yo estaba... ¿Viste qué te pasa? Que estaba con una ganancia linda y de golpe se convierte en tabla. Y decís, la pucha, ¿no? ¿Por qué no cerré antes? Porque, bueno, esperé que llegue... Es así. Uy, se me ve la mitad de la carita, che. Ahí está. Angelito, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Después vamos a hablar un ratito, ¿sí? Espero que estés bien, espero que haya algún Pepe que se hayan sumado. Y bueno, si desean, ¿no? No sé, algún deseo, tienen algo, me lo avisan y yo se los voy a estar cumpliendo, lo que necesiten, ¿sí? Estoy muy bien hoy, Hoy el té que me diste no me hizo efecto, ¿No te hizo efecto? Bueno, fíjate en 10 minutos. Acordate. Pasito a pasito a no perder, dale que esperas, pasito a pasito lo lograrás. Recuerden de hacer bien las cosas, Y no se sobreoperen. Y recuerden que yo estoy dentro del cuerpo de Pepe Mila, Estoy como que salgo de adentro. Sí, ya sé, si hablo yo. Obvio, bien, soy todo, gente, un animal a la actuación, Pepe, ¿Viste? Eso lo hice ahí para que vean que hago todo solito, gente. No es que tenía otro Pepe ahí al lado, no, todo solo, gente. Obviamente que el angelito ¿no? Anda en todos los cuerpos, se mimetiza, se te mete dentro y habla, Obviamente está ahí volando, ¿bien? Qué grande, Bien, nos vamos al MT4 un ratito, a ver si lo encontramos. Después le voy a subir también el videíto, ya que estamos, lo que grabé ayer, porque si lo grabé, se los paso por Discord para que vean. Dura 2 minutos, para que vean cómo cerré todo rápido, ¿sí? Bien. Qué actor, ¿no? Se desilusionaron. ¿Viste cuando te cuentan que, bueno, que no existe cierto prócer o algo, ¿no? Bueno, no puedo decir, pero viste, ¿no? Papá Noel, los Reyes, y de golpe te enteras, te pega un bajón, ¿no? No se pegan un bajón ustedes al saber que el angelito es Pepe Mila, No, uno me dice, che, ¿quién es el que habla el angelito? Y le digo, soy yo. No me creo, mira, ahí está, ¿vieron? ¿Me vieron recién? Rebobinen. Bien, me voy a la gráfica. Buenos días, ¿cómo estás? Para que voy a saludar ahí. Hacemos todo acá, pulmón, Fíjate, yo tengo que operar, hablar, me convierto en un angelito, en el diablito, en el ingeniero Garqueta. Me agarra hipo, pongo música, cuento, historias, quemo cuentas, todo, ¿no? Fuerza de la moneda, párate un poquito acá a ver si vamos. Dale. Acá ya me abrió una operación. ¿Por qué me puso 0.20? Si yo puse para hacer menos cantidad de pips. ¿Se acuerdan ayer lo que hablamos, no? Lo que encontré en este par es que quizás daría... Nunca perdimos con el robot hasta ahora, con este. Pero llega al objetivo y le faltan 2 pips y se devuelve. Yo digo, bueno, le pongo 2 pips menos, ¿no? Entonces le puse 3 pips menos. Pero la idea era con el doble de lotaje, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Igualmente no es conveniente tener un bot abierto ni loco con una noticia de alto impacto como la de ahora en un ratito, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa. Puede ser que lo saque al bot, porque no quiero que me ayude la noticia para arriba, ¿no? Necesito que el bot me tire la realidad de los resultados, ¿sí? No por una ayuda de una fundamental, ¿sí? Como también puede pasar que me toque el stop y es una lástima, así que lo que voy a hacer, lo voy a apagar ahora. ¿Les parece buena idea? Sí. Estamos en tabla ahí, y después lo ponemos. Si se va para arriba, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a cerrar esa orden, no perdimos nada, ahí está. ¿Les parece correcto? A mí me parece bien como para dar un buen ejemplo, ¿no? Puede pasar de que vos ya venís hace 3 horas con el bot y órdenes abiertas y te tenés que comer y dejarlo porque noticia va a haber todos los días. Pero en este caso que recién abrió una orden, vamos a sacarlo. ¿Qué pasa? Si se va para arriba, wow, buenísimo, pero no lo hizo el robot, lo hizo la fundamental, que no está mal. Pero si se va para abajo, una lástima estar en pérdida. Entonces, como digo siempre, gente, háganme caso. Vayan al mercado, no vayan a ganar, vayan a no perder. Y esto es ir a no perder, ¿sí? Si tenés que cerrar ahora, lo cerrás. No pasa nada. No estábamos en pérdida, ¿sí? Después de la fundamental lo volvemos a poner, ¿sí? O no. Eso depende. Eso.
Parate que me parece, a ver si tengo el oro acá. Uy, tengo el oro también, che. Tengo el oro acá, a ver. No, estos 45 no son de ahora, ¿eh? Esto es de lo que les quería mostrar. A ver si lo puedo ver acá, no sé si está. Perdón, ¿esto qué es? Outcad, positivo. Esto es de ayer. Sí, ayer que fue 12. Sí, acá está. Este es el oro que después les muestro el video. Ven que hay positivas, negativas. Estábamos en negativo cuando cerramos, terminamos en positivo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Obviamente que ahora vamos con un poquito menos acá de margen porque va en negativo en este momento, ¿sí? Ahí está. Y Libra Yen también la hicimos ayer, ¿o no? Libra Yen era, ¿no? ¿Por qué no está acá? Ahí está, bien. Muy poquito también, ahí está. Porque el lotaje era chiquito, ¿sí? Bien, gente. Vamos a poner rock and roll, Me voy a ir acá un poquito a Libra Yen. ¿Esto qué es? Esto no. Acá puede ser, tampoco. Ahora vamos a poner euro dólar acá, ¿sí? Vamos a dejarlo un poquito. ¿Estás euro? Ahí está. Bueno. Estamos. Buen día, ¿cómo estás? Espero que bien. A ver si se ven los mensajitos. Ojalá que sí. Sí, ahí está. Espero que bien. Espero que pasen un lindo día agradable hoy, arrancando con nosotros con buena música. Espero que les guste. Ahora vamos a poner un poco de rock and roll. Y bueno, y que después tengan un día hermoso, ¿sí? Así todos los días nos cargamos de energía y nos ayudamos, nos tiramos buena onda. Y así, toma, te tiro. Fa. Buena onda, vamos. Que se saque un 10, Eran, viste, iban a la escuela. Bien, buen día, ¿cómo le va? Espero que estés bien, Gabriela. ¿Cómo andás? ¿Bien? Aguante, aguante Córdoba, vamos. Esto es todo para nosotros solos, ¿viste? Es privado esto pareciera, ¿no? Somos tan poquito que es privado, gente. Así que compártanlo. Si tienen amigos, amigas, amigues, amiguitis, amigotos, lo que quieran, pásenle los links y díganle, hay un loco, ¿sí? Que cuenta cuentos, ¿sí? No. Y lo invitan si quieren al planeta, ¿sí? Estaría bárbaro. Y después me dicen, este lo traje yo, guarda, Ese que manda mensajes en Discord. O sea, ¿cómo andan con los mensajes en Discord? No se iba molestando el amigo, ¿no? Cuanto mucho me avisan, Bueno, al neta Pepe, dice el amigo. Ahí está. Bien, bueno, estamos esperando un poquito las noticias. A ver si tengo armado acá el bot. Un segundito. Hay que tener cuidado con este tipo de bot por el deslizamiento. La otra vez nos comimos un deslizamiento que lo agarramos porque tuvimos suerte, pero hay que tener cuidado sobre todo eso. No sé si no lo apago y dejo que pase, ¿no? Pero también tenemos que recordar que tengo acá el... Bueno, este me voy a arriesgar, ¿sí? Lo que voy a hacer, le voy a ampliar la distancia por la duda en un rato. ¿Cuánto queda? Quedan 8 o 9 minutitos para la noticia, así que ojo, gente, no operen, a no ser que tengan alguna técnica, pero ojo, sobre todo con... No por el spread que se amplía, ¿no? Que eso es alevoso muchas veces en algunos brokers, sino los deslizamientos. Ustedes saben lo que es eso, ¿sí? Eso siempre tienen que tener cuidado. Si no, me revisen el último movimiento del bot con la fundamental. Se nos fue. Tuvimos la suerte que estaba muy alejado y saltó y nos movió el precio, nos movió la orden directamente como 10 pi para arriba o no sé cuánto, 15. Por suerte, ¿no? Ahí salimos, ¿no? Positivo, pero... puede salir negativo también. Tengan cuidado porque te puedo asegurar que te metes manual y es típico que esto está preparado lamentablemente para que primero la psicología y después para que el broker, si es medio vivón, no saques nunca, ¿no? Por eso tenés que buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Respetándolo y viendo en qué broker regulado está, si es posible regulado, ¿sí? Bien. A ver, vamos, ¿qué estoy viendo acá? Telaraña, el telaraña. Música para los amigos. Vamos a tirar, eso falta como para esperar. A ver, elijan, ¿qué les gusta, gente? Los piojos, los redonditos, Ataque 77, no, lo que quieran, No sé si hay algún grupo de rock de Colombia, de Venezuela, de algún país que quieran que lo pongamos, también acá vamos a estar, Así que bueno, a ver acá que tenemos. Déjenme ver acá un poquito. Algo como para dejar, a ver si acá nos permite.
A ver ahí. ¿Le gustan los redondos o están medio cansados con los redondos? A ver acá, si no le dejamos... Sí, bueno, vamos a tirar los redondos hasta que me elijan algo ustedes, ¿sí? Si quieren. Y si anda esto, ¿eh? ¿Anda internet o se cortó internet? Me avisan, gente, ¿eh? Me parece, si no se cortó internet, tendría que ver si no tengo conectado 10 cosas a la vez y se me trabó todo acá, ¿eh? A ver, cuanto mucho me avisan. Please don't go. A ver si esto funca o no funca, ¿eh? Bueno, acá seguimos. No sé si ustedes están ahí conmigo. A ver ahí. ¿Qué pachó? Ahí está. Bueno, sí, acá anduvo. Vamos a ver. Voy a tirar un poquito los redondos de vuelta. Escucha. Toxi Taxi. ¿Sí? Toxi Taxi. ¿Qué tenemos allí? Estoy en vivo. ¡Qué grande! Estás ahí vivo, decía este. Preso como un animal. Animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El Toxi Taxi Viene y va. y tu sombra Va detrás. de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan... Mira, lo que voy a hacer acá, voy a cerrar la venta. ¿Sí? Esto lo quiero apagar acá, lo voy a apagar un segundito y me abrió, a ver, vos podés creer. Y abro ahí, sí, está bien. Entonces, ¿qué hice? Voy en ganancias con la compra. Cierro la compra y hago una venta, cabeza de termo. Ahí está. Bueno, ahí está. La cerré ahí, ¿sí? Voy a esperar la noticia. Vamos a ver, capaz que hace pic y no pasa nada. Después vemos si ponemos de vuelta el bot. Si quise hacer otra cosa y me salió al revés. Pero igual bien, ¿no? Ahí está. Eso era lo que quería hacer. Me quedo en el euro dólar y vamos a esperar. Si alguno quiere charlar, me avisa. Recuerden que por Discord se está complicando para charlar. Ayer intenté hablar y después un amigo me dice, che, se escuchaba como que estaban hablando dentro un tubo. Sí, es verdad. No sé por qué sale mal cuando me conecto con Discord. Hay que ver, ¿no? Si tiene que ver algo, obviamente, con los parámetros, con ¿no? Con los ajustes acá de mi sistema operativo o con el mismo Discord, ¿no? Que no se mezcle con el mismo micrófono con la salida y con la entrada, con lo que estoy, ¿no? Con lo que estoy utilizando en este momento, que sale bien. Como que se mezcla, ¿vieron? Bien, esta la voy a prender, a ver, vamos a prender ahí. No, negro, me tiró una orden, ¿qué te digo? ¿Viste? Abandonado así. Mira cómo regaló plata, lo loco. Bueno, ahí tiene una venta, mira el pelo, pará. Ahí estamos. Es poquito, todo suma, ahí van 80 centavos, ¿sabes? Con eso soy Gardel. Ahí está, 80 centavos de dólar, mirá. Pac, ahí está, ahí van a favor. Voy a pagarlo al amigo. Ahí está. Las dos gas van. Vas detrás. Ahí vamos. Ahí está, ahora sí voy a prender al amigo y no va a tirar nada. Y esta va ganando encima, a ver, 80 centavos. ¿Sabe qué? Para una comisión o no. Euro dólar, ahora sí lo voy a activar, está prendido. Ahí vamos a ver qué pasa con este en un rato, ¿sí? Quedan 4 minutos. ¿Qué hace, negro? ¿Qué le pasó a este? Tengo una estrategia, gente. Una estrategia. Un Xinjiang. Que acá me estoy acordando. Hermoso. Hermoso. Ya van a ver. Espérate que esto lo dejo ahí. Total. Lo que pacha no pacha, No me deja por el cos. Bueno, la cierro y esta, ¿sí? Que caiga si quiere. No me interesa. Vamos a esperar. Ahí está. Euro dólar. Ahí. Me quedo ahí. Ahí justo a tiempo.
Preparen motores, preparen el agua, el café, el té de tilo. Angelito, ¿querés volver de vuelta al cuerpo para saludarme? Sí, ojo, tranquilo, mirá que yo estoy, ¿no? En una stand-by estoy en este momento. Sí, te escuchaba, viste que horrible salía el audio. A partir de que nos conectamos para charlar un ratito, muy feo, no sé por qué. Pero bueno, así que bueno, veremos cómo hacemos. Debe estar la solución, obviamente, como buscándole la vuelta, ¿no? Como siempre, pero hay que ver cómo hacemos para que no salga tipo tubo el sonido cuando charlamos. Tubo, decía el amigo. Ahí está. Civilización amaba. La civilización la amaba y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca. Aquella solitaria Vaca cubana. A ver cuánto queda. Tenemos 1, 2. Ya estamos, che. Me puse bien lejos para que no toque nada. Pero por la duda, agárrate, Catalina, Viste que estás esperando algo y hace así, mirá, guarda que viene con todo, pic hasta ahí. Pero tanto que. Bueno, pero vos no lo sabés porque puede hacer puca hasta allá, ¿no? Y no se sorprendan. Estamos en vivo, se me traba la pantalla, se traba, volvemos de vuelta, sí, para ver los resultados. Eso, por eso les digo que uno de los grandes problemas que tiene esto es eso, ¿no? Se nos traba todo. Tengan mucho cuidado, gente, Siempre fue así, tengan cuidado, ¿Qué es eso? ¿Qué me tiró el bot ahí? Ah, está bien. Chico, me está tirando unas líneas rosas. Mirá, ¿qué te dije? ¿Viste? Le fue mal. Quiere decir que Wanskonsky. Bueno, lo dejo, no hablo más. Miren, no me toca las órdenes, no me tocó las órdenes, así que no pasó nada. ¿Cuánto hizo? Capaz que poquito, a ver. 16 pips, Ojo, ¿vieron el movimiento que brusco? Mamita, Mechazo. Seguimos. Aquella solitaria vaca. Aquella solitaria vaca. Así que fue saludable, ¿no? Para cualquiera que no sea el dólar. Le fue negativo al dólar. Ahora veremos si estuvo por debajo del 0.2, que era la previsión, ¿sí? Voy a buscar agua mientras vemos que se ajuste un poquito esto. Vayan viendo los resultados si quieren. Y ahí estamos. A ver acá que tengo de música. Esperen que elijo una carpetita. ¿Qué les puedo regalar acá? A ver. Que no sea de rock and roll, por favor. Mueva. Alquilo una. Me hizo el torbellino. Desde su cigarro. Desarmándote. Ya vengo, gente. Se moría. Se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía.
truco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. Ya se asustada, la hormiga se le durmió. Dios ya no quiere que baile, me dijo y me sofocó. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. La curva no se ha mojado, ni patinó mi animal. Morena, vi tu camisa colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar. Un dedalito de caña. Bien, ahí estamos de vuelta, ¿eh? No me calienta. ¿Hay algún tip para que te caliente el agua sin que se enfríe tan rápido? No sé si es el termo o tengo una pava eléctrica. Una vez la puse en la hornalla, nunca les pasó, de acostumbrado a calentar agua caliente en una pava de acero inoxidable. La tiré ahí, menos mal que no alcancé a prender, ¿no? Si no, quedaba pegada. Ahí vamos, escucha. Tu. Bien, ahí está, esperamos un poquito, vamos a ver si vuelvo a activar de vuelta el... A ver qué pasó con el AUCAD acá. Mirá, viste que no, es la ley de Murphy, es la ley de Murphy, era una compra acá, a ver si hubiéramos llegado allá arriba. Sí, porque le puse menos... Sí, hubiéramos llegado, ¿viste? Mira, me quedaron órdenes pendientes que las va a cerrar a continuación. Para que las saco afuera, por favor. No sé por qué me salen estas órdenes en el bot. Tengo que ajustarlas porque no son bien recibidas. No, algo que me faltó agregar. Pero bueno, igual. Ahí está.
órdenes pendientes, ¿no? Bien, ahí está. Hubiera subido y hubiera tocado TP, pero Pepe Mira lo sacó para prevenir. Prefiero eso y no estar en negativo, ¿no? No perdimos nada, ¿sí? Así que bueno, y acá con respecto al... Che, ¿y esto? ¿Cómo me abrió? ¿Cómo me abrió, che? Ah, tengo las vendas, mirá vos. No sé qué pasó acá, ¿eh? ¿Qué pachó acá? A ver. Ah, no cerré este quedó ahí, la carita. Tremendo el plaga este, ¿eh? Me olvidé cerrarlo. Bueno, no pasa nada, ahí está. Vamos a ver qué pasa en un rato, ¿sí? Ahí está. Vamos a tirarle, ahí está. Bien, lo dejamos ahí, ¿sí? Que tire este, a ver, vamos. Tire, vamos. Toma. Y voy a activar, ya que estamos. Este ya está activo, sí. No, está la carita triste ahí, a ver. Vamos a tirarlo ahí, ¿sí? Si abre, que abra, y si no, veremos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quiero chequear toda la semana este bot, ¿sí? Obviamente que está bueno para M15, estuve viendo, anda muy bien también, ¿sí? En M1 no lo sé, ayer estuve haciendo muy rapidito un backtesting que estuvo bueno, pero no como en M15 o en H1 o en M30 seguramente puede andar bien también, ¿sí? Bien, ahí lo puse, vamos a ver qué pasa en un rato, ¿eh? Si pica o no, si hay pesca, ahí sí hay pesca. Vamos a la fuerza de la moneda un ratito, acá a ver qué hay. Esto lo corro para ahí, quédate ahí. Correte para ahí, te digo. Está frío de vuelta. Encima vos sabés qué dice ahí. Pepe. Sí, a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. A ver, seguramente negativo para el dólar. Vamos a estar leyendo. Vamos a ir a ver el índice del precio. ¿Dónde está? Tiki. Ahí está. Calendario. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí está. Sí, negativo, por debajo de la previsión. Menos no, sino que 0.1. La previsión era 0.2, un puntito por debajo, ¿sí? Y eso obviamente conlleva a este movimiento en contra del dólar. Si nos vamos a ver acá estoy viendo yo el índice. O por ejemplo Bitcoin, fíjense a ver si está Bitcoin acá, lo voy a ver. Ustedes no lo están viendo, pero yo sí. No hizo ningún movimiento Bitcoin, pero el índice seguramente. A ver. Vamos los redondos. En velas de un minutito. Sí, ahí está. Una pequeña caidita, ¿no? Tampoco la gran cosa, ¿sí? Ahí va, ¿sí? Tampoco fue tanto, ¿eh? Hemos hecho 100 pips, 200, ¿se acuerdan? 150, una animalada muchas veces. Y bueno, ahí estamos. Así que bueno, gente, vamos a ver si encontramos algo hoy. Carnada tenemos. A ver si agarramos algún pececillo, ¿no? Para llenar la heladera y después comerlo. A brillar, mi amor. ¿Saben lo que no tiene que hacer el que toma mate? Yo le pongo limón cada tanto. Pero ahora, no sé, porque me quedaba poco jugo, le tiré todo de la mitad, entera, pack adentro, a calentar. Nada, sabe, amargo, terrible, gente. Estoy tomando algo frío y fuerte, ¿viste? Terrible el limoncito, ¿eh? Bien, fuerza de la moneda. Ahora, ¿no? Obviamente, siempre que hay una fundamental de alto impacto, como en este caso, la que pasó, está bueno esperar 10-15 minutitos para que el mercado se actualice, se ajuste, ¿no? Y después siga como venía antes, o si hizo un cambio, seguir esa tendencia. Así que ya pasaron prácticamente unos... Sí, ahí está. Quedan 3 minutitos, pero tampoco vamos a esperar 15 minutos clavados, ¿no? Ni 5, algunos esperan 30, algunos esperan 5, otros no esperan nada. Hoy me dio por esperar, pero hay veces que estoy dentro metido. Depende del día, ¿no? Sobre todo cuando venís de una mañana en tabla, ¿viste? Venís con más precaución. Bien, no, ahí estamos. En este fin. Escucha, jijiji para ustedes, ¿eh? En blanca noche, ahí me abrió la orden acá, pues hombre, que me abrió
Ahí abrió una orden el amigo. Mirá vos, me fui, me entretuve y las bolingueadoras de Pepe Mila ya abrieron alguna orden los amigos. Tremenda, tremenda. Vamos a ver qué pasa en un ratito, ¿sí? Vemos qué pasa. Mirá vos, me olvidé de cambiar el lotaje. Ya lo voy a cambiar, a ver. No creo ahora, pero para la próxima espero tener los resultados. A ver ahí, taca, taca. Ahí está, como para hacer lo mismo con un poquito de menos distancia, ¿no? Ahí está, bueno, pero ahora lo dejo así por ahora, pero ya está listo para la próxima, ¿eh? Bien, aguante, aguante la bolingueadora, ¿eh? No mires, por favor. Y no prendas la luz. Eurodólar, bien ahí, mechazo hermoso. Vamos a ver velas de un minuto. Siempre recuerden, si van a operar scalping o un intradía muy scalpiano, ya le tiré un nombre, ¿no? Ya queda para Planeta Pepe, scalpiano de extraterrestre, ¿no? No, traten de mirar siempre, ¿no? Temporalidades que están al lado, ¿sí? Por lo menos la que está pegadita o la otra antes de meterte, ¿sí? Porque puedes encontrar alguna estructura que te hace ver la realidad, quizás no es la que estás viendo ahí, ¿sí? Yo acá veo un minuto y quizás digo, mira qué lindo, y me voy a M30 y veo una situación que viene en caída y justo estaba por hacer una compra, entonces voy viendo, ¿sí? Así que eso está bueno también, ¿sí? Los ojos ciegos bien abiertos. Mírese por favor y no prendas la luz. Bien, ¿quieren que veamos algún par? Si no, empiezo a ver, ¿Quieren que tire la ruleta y buscamos uno con la ruleta? Lo que toque, Estamos en vivo, gente. Lo que toque, vemos. Hacemos 3 tiros y veo ahí, ¿no? Está bueno cuando ustedes estén en la dimensión 2 o en la 3 y ahí tenemos, ¿no? Esa es la idea. Pero si somos uno o dos, no podemos arrancar. Cuando seamos varios, ya vamos a hacer eso que tanto estoy esperando, ¿sí? A ver quién se saca. Y vamos a hacer sorteíto. El que ganó, capaz que se gana una cuentita, ¿no? Según, ¿no? Una cuentita chiquita, pero un regalito, ¿no? Viene de arriba, así que bárbaro. Pero tenemos que ser varios donde operen y al operar, ver a quién le fue mejor. Porque esto va a ir paso a paso, ¿sí? Paso a paso, dimensión 1, 2, 3, 4. Xinjiang 1, el 2, el 3. El 4, tomando prueba en la semana del 1 les toca, en la otra semana el 2, ¿sí? Todo eso van a ser movimientos de ajedrez para que vos puedas, ¿no? Buscarle. Después va a depender obviamente en tu cabeza. Si vos implementaste mal el 1, ¿no? Y te quemó la cuenta, era para no ponerlo, o para ponerlo pero tratar de ir cerrando buscándole la vuelta, ¿no? O el 2 o el 3, o combinarlos. ¿Qué estás hablando, Pepe? No entiendo nada. Ya lo van a entender, ¿sí? Son técnicas mías que de a poquito las fui mejorando y voy agregando alguna que otra a un Xinjiang próximo. Siempre que le puse nombre Xinjiang porque, ¿no? Lo bueno es malo, lo malo es bueno. El profit es negativo, lo negativo es positivo. Es una cosa así, ya van a ir viendo en ese planeta que no me quiero adelantar acá, pero dentro de ese planeta de dimensión van a entenderse. Bien, a ver, fuerzas. Pues hombre, que estamos buscando, ¿por qué no te tiras a la aucada? Epa. Se desilusionaron al saber que el angelito era, ¿no? Se me mete a mí, ¿no? ¿O no? NZD USD por si te gusta. Dale, vamos a verlo. A ver, primero voy a ver las fuerzas un poquito para chequear a ver en otras temporadas mayores. NZD, me dice el amigo. Está fuerte. Ah, el dólar está ahí planchado. Qué lindo sería para compras, ¿no? A ver, vamos a ver. NZD, obviamente. Y ya subió, retrocede. ¿Puede caer? Sí, puede caer. Obviamente hay que mirar en M30 como venía o en M15. ¡Ay, qué bonito! Me gustó. Me gustó esto, ¿eh? A ver hasta acá cuánto hay. Poquitito. Pero hasta acá, número redondo, hasta acá puede llegar tranquilamente 10 pips tenés ahí, ¿sí? Sin contar los 3 de spread más o menos. A ver, vamos a ver otro mientras. Libra dólar puede ser también como, ¿no? Hacia el alza, si es que ya no subió, bueno, ahí va de vuelta remontando. Che, esto está bueno para... ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? A ver, en 30.
¿Qué haces si estás llegando en 30 minutos? Esta velita es la de la fundamental. Está llegando a una zona de, alguna zona, ¿no?, de resistencia, de oferta ahí. ¿Te vas en compras o buscas una ventita? ¿Qué harían ustedes ahí? A ver, vamos. Un doble techito te está haciendo. ¿Qué haces? ¿Seguís la tendencia por la fundamental o te vas en ventas? ¿Qué hacen, amigos? Vamos. Que me cuenten. Que me cuenten. A ver cómo está la libra. Bueno, ahí está, es segunda, en carrera, segunda está la libra, como fuerte. Pero viste que Pepe Mila va lo contrario de todo. Si va fuerte, yo me voy en contra. Porque todos van para arriba. Entonces yo soy el anti Pepe. En contra de los Pepe voy, A ver, vamos a ver si no busco una venta ahí. Ahora llega a romper, me voy con el triple por de acá para acá, a ver, voy a ver, todavía estoy pensando. Tampoco hay que pensar mucho. Llegó a la zona, mirá, esas pelotitas de papá, de Pepe Mila, creadas por mí, te dicen, che, guarda que hay sobrecompra acá, puede caer el precio, sí, pero ¿cuánto? Y si baja y te toca esta mechita, ojo, hay un número redondo y una mechita, y puede venir hasta acá, sí. ¿Cuánto hay hasta ahí? Tenemos unos... ¿Cuánto dice ahí? No alcanzo a leer. 7, 8, 9, 10 pip. Bueno, interesante como para rebuscársela. Capaz que voy, Mira, voy a ir en contra de ustedes, gente. A ver. No te vas a tirar, negro. Si se va para arriba, estamos 3 horas después, ¿Viste que te dijo Pepe Mila? No te hagas problema. Ahí la dejo a la orden pendiente por ahí, Muy poquito, porque si se va para arriba, capaz que me voy con ellos. Vamos a ver. Que se vaya. Vamos en compra, decía de golpe, ¿no? No, tranqui. Tararurum. Ojalá que no la toque nunca, se vaya para arriba, se apoye y haga esto. Me encantaría, ¿no? Tú para acá, así tan derecho, ¿no? Que vuelva, que se apoye. Viste que te gusta el pullback, ¿no? O entre comillas el retroceso. Y después que se vaya hasta este número redondo o a tomar la choperita ese. Vamos a ver qué H. ¿Qué chivo? ¿Qué H? Ahí vamos. Ahí seguro me toca para ir para arriba, viste que es así, pero yo la estoy buscando, Como hoy salí en tabla y soy Pepe Mila, ¿sabés cómo me le tiro? Mirá la vela de fondo de 30, voy en contra de esa vela y esta mechita me vuelve loco ahí, esa mechita, esa puntita, esa mechita. Vamos a ver. Y el rock and roll del país. Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país. A ver, mientras me voy a ir a ver si hay algún Pepe ahí, no. Buen martes, no, me mataste, ya está. No lo iba a leer. Y digo, bueno, me apuré, martes 13, ya está, se va para arriba. Clavado. No, tremendo, me estás engualichando, Si no sos el angelito, vos mirá, le pasa raspando, Me engualichaste, ya leí, bueno, ahora vamos en compra, amigo, seguramente. Y allá arriba no se nos va. ¿Son supersticiosos? No. Rechazo, dice, después le metemos algo ahí, bueno, dale. A ver, el NZD que hace ahí, me mató, ¿para qué leí? No leo más. No, me mató. ¿Sos el angelito vos? A ver. Hola, sí, soy el angelito. Hoy es martes 13. Pero bueno, te traigo buena suerte, ¿sí? ¿Por qué te metiste en rechazo, Pepe? Porque voy en contra de la corriente yo. Che, escucha. Mechazo. Mechazo. Hachazo, dice. Un hachazo de Dios puesto, tremendo, mamita. Pero clavado, lo leí, boom, la vela dio mechazo y se fue. Eran re supersticiosos, ¿viste? Ahí vamos a ver qué pasa ahí de vuelta. Cuanto mucho espero el pullback y me voy. Vamos a ver. O le hago algún gualicho, algo. ¡Huicha! Camine, hombre, para abajo. Qué cosa,
Prendí una vela, Pepe, que escribió. Estoy en chiste, no pasa nada, Una mancha al tigre, ¿sabes? Si habremos estado, ¿no? Oh, mamita, si les contara, gente. Bueno, lo han vivido en vivo, ¿no? Muchos. Hemos estado días lunes negros, no, cisnes negros, tremendo, Bueno, ahí dejo por las dudas, ahí lo veo yo. Me voy a ir, que seguramente está en rojo el AUCA también acá, sí, en rojo. Bueno, día hermoso, Ay, ay, ay. Bueno, veremos en un rato. Por ahora ahí estoy en contra de la corriente. Pepe Mila. Che, ¿qué es la libra llena esto? Ah, digo, me metí mal. Ahí estamos. Bueno, Libra M15. Escucha. Matar el tiempo a lo bobo, ¿Estará el cohete? Libra, dólar. Bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Esa me da. Esa. Tururum. Tum, tum, tum. Estos ojos de quién son mis deseos de hoy, y este insomnio de quién es mi... Bañado. Sí, vos sabés que no digas bañado, porque me tengo que pegar un bañado yo, un bañito me tengo que pegar. Hace 15 días que no me baño. 16, ¿no? Soy francés, ¿viste? Uso perfume francés. No, mentira, me suelo bañar cada 8 o 9 días, me pego una ducha. Por eso soy Pepe Mila. No quedaba Pepe el lindo, ¿viste? ¿Sabés por qué no me baño? Para que me quede el copo. Si no, se me va. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ururum, miau, 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 miau. Ururum. Bien, ahí estamos, Che, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, pará que estoy viendo. A ver ahí. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí vamos, Vamos. Si llega a caer, me aplauden. Y si llega a ir para arriba, me aplauden también, Vamos a ver qué pasa, Sacamos ahí. Vamos a ver si sale, si no sale. Si llega hasta acá, tenemos unos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 pips, Y si no, bueno, no pasa nada. Yo quería el retroceso. Hizo un triple techo. Viste que todos dicen, che, mirá, un doble techo. Y después un triple. Y después un cuádruple. Y después un quíntuple. Y después una consolidación de 500 órdenes por encima y por debajo, ¿no? Por eso digo que viendo los dibujos chartistas, ahora es complicado. Pero en el pasado yo me voy atrás y te encuentro un Bart Simpson, te encuentro un hombro, cabeza, hombro, un Homero Simpson, un Pepe Gatillo Fácil. Ahí te encuentro todo, ¿o no, Pepe? Escuchá la letra. Si adivinan bueno, vos ya sabés seguramente, ¿no? Pero, a ver, va de vuelta la canción. Si adivinan de qué trata esta canción, mirá. A ver, ¿de qué habla esta canción, gente? Esta canción va de vuelta, A ver, vamos, que me gusta la letra. Ay. Pero, che, ahí está. No hablo más. Me matan limón. Ese acento no es argentino. ¿De qué habla la letra? A ver. ¿Qué es el bloque? Vamos a ver. En Argentina no es lo mismo, Vamos. ¿De qué trata? Vos ya sabés seguramente. Hace 3 años que la vengo poniendo cada tanto, ¿no? Canción muy bonita,
¿Pasará lo mismo en el último régimen? Vamos a ver, Seguimos. Otra vez. Y bueno, es así, ¿no? Otra vez. Mirá cuando hagamos Pepe Gatillo, cuando hagamos competencias, ¿no? Tenés que aprenderte bien todos los Xinjiang de vuelta, los primeros, y continuar con lo que te tengo que pasar. Pero hacerlo posta, en serio, a lo que voy, ¿viste? Una semana con el 1 y el 2, por ejemplo, la otra con el 3 y el 4, con el 5 y el 6, y así hasta el 15. Pero tenés que aprendértelos, ¿sí? Después, cuando los vas entendiendo, vas a ver que tiene sentido quizás no usar uno solo, ¿sí? Ahora, si agarra un sniper, olvídate, ¿no? Como yo acá, ¿ves? Por ejemplo, un sniper agarré. No. Bien, ahí hice un gap alcista. Veremos si esa zonita, miren, si amplío acá, es un soporte imaginario. Comenzó la vela de los 30 minutos. Sí, la de las 10. ¿Se nos puede ir hacia arriba? Sí, señor. Veremos qué pasa. Como también puede pasar de que se devuelve un poquito una mechita y después va y sigue la tendencia como venía, ayudada por la noticia de alto impacto en contra del dólar, a favor de la libra en este caso, ¿no? Bueno. Che, está haciendo, a ver el dibujito acá, déjame marcar esto. Esto es muy, fíjense en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? La diagonal de esta comparada con esta diagonal que es muy agresiva. Esta diagonal capaz que la hacen cortita, así que vamos a esperar. Comenzó la vela de las 10. Veo si esta operación la aguanta un poquito más. A ver, vamos a esperar un poquito. Es agresiva, vamos a ver si baja hasta acá, hasta el número redondito. Y si no baja, bueno, estamos. Doctor, le pregunto al médico, ¿me puedo bañar con...? No, ese no, ese es fuerte, no, ese no puedo, ese. Escucha. Con pastillitas. Que te dije, Pepe. No que te dije, Pepe. Rock fuerte. 10-01, Con pastillitas. Puticlub. Hola Jerónimo, ¿cómo andás? No te vi, perdona, recién te estoy leyendo. Buenos días, espero que tengas gran día. ¿Y te metiste al mercado hoy o no te metiste? ¿Qué fue de vos? ¿Fuiste dentro? ¿O esperaste alguna en la noticia o ya estás de hace tempranito sesión de Londres? Down. Bueno. Pum. Los dientes del negro cañón. El negro cañón. Su mala leche no siente dolor y arroja entrañas por todo el salón. Y rock. Fuerte en el puticlub. Y dale, el 1 lo tengo tatuado en el fondo de mi corazón. Muy bien, eso es lo que me gusta de vos, que te lo tatuaste. Y seguramente lo debes usar a cada rato, ¿no? Está buena la idea, pero guarda al piojo, ¿no? Sobre todo en los volátiles puede andar bien, en los que son consolidados te quemo la cuenta.
Hay que tener cuidado ahí, ¿sí? Sobre todo en los volátiles, en qué horario también, ¿no? Con el 1. A ver, ahí está. Che, ¿qué pasó acá, loco? El rock fuerte en el puticlub. Con pastillitas. Bueno, seguimos. Hoy podemos estar así todo el día, ¿eh? Hoy estoy tan contento, tan contento. El angelito me trajo tanta suerte. Y el amigo, o amigues, o amiga, o lo que sea, me hizo justo, leí ahí un día. Y ¡puc! No sé si es cábala o no sé qué es eso. No. Chera, viste, pensaban. Gualicho. Los impacientes del puticlub Pum, 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 pum. tienen tiempo Y la salud. el gas coreano de pronto arribó. Llegó del norte y todo acabó. Rock fuerte en el puticlub. De los 80, estamos escuchando música de los 80, 90, gente, sobre todo ochentosa, ¿sí? Rock nacional ochentoso cuando los indios y los redonditos, todo ¿no? En plural, no, cuando los redonditos de Ricota estaban formando obviamente canciones, ¿sí? A ver, no vamos que no sean los redonditos, a ver, vamos a cambiar un poquito, ya 2 o 3 temas. No adivinaron de qué trataba la canción, ¿eh? No sé si alguno la pudo escuchar, somos poquitos obviamente, pero la idea es, si lo ve alguno en diferido, que lo ponga en los comentarios y le haga un regalo. No sé, un chocolate, algo, ¿sí? Como por internet no se puede compartir, me lo como yo y te digo si estuvo bueno o no el chocolate, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos acá? Mira, qué lindo. Escuchen esta canción, a ver si les gusta esta canción. Sí, a ver. Música, dice el amigo, y cuando dice música el amigo, para que dijo música, me encantó eso. A ver, ¿dónde salió música? ¿No escucharon música? ¿O estoy... el angelito habrá sido? Aplauso. Parate que hay algo raro acá, a ver. Si no es, mira el traductor, a ver si era clava, a ver. No, si lo tengo apagado. Bueno, vamos a cambiar por la duda, está engualichado el tema, Vamos a ver acá un segundito el por favor, así lo veo yo. Parate que le pongo y alguien me habla de fondo, A ver, vamos con otro. A ver acá. Enganchadito tenemos, y si no nos vamos al popurrí que tenemos un tocazo de temas acá. ¿Se acuerdan los MP3? ¿Conocían el Winamp? Un viejo, ¿no? Si habré pasado música con el Winamp. A ver, acá vamos con este. Escucha. Música. Viste que al principio, sí es verdad lo que decís, pero hablando en serio, cuando ves el 1, ya mirá, fíjate, les voy a contar algo que seguramente le pasó a uno de los Pepes y dejó de venir en vivo. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si Pepe el Pelado era o alguno de esos, que le pasé el 1 y yo calculo que ya lo hizo. Yo calculo que no sé cómo le habrá ido, pero no apareció más. Pero la idea es esa, ¿no? Que vean cuando está el 2, el 3, el 4, ¿qué le va sacando? No es, es tentador pero hacerlo, pero ojo con el 1, Ojo. Cuando vas viendo el 2, el 3 y las cositas que van viendo día a día por privado conmigo, van entendiendo que tiene lógica todo, ¿sí? Tiene sentido común y no hay que hacer las cosas de memoria. Obviamente podés salir en tabla como salí hoy yo, que quedé ahí. Estaba caliente, Pepe Mela. Ahí vamos. Por todas partes. El 2 y el 3 no los he aplicado, pero ahora tienen más lógica. Sí que tienen más lógica. Y cuando veas el 4 y cuando veas el 5, te caes de rodilla. Decís, no quiero el 1, el 2 y el 3, quiero el 4 y el 5. Y cuando veas el 6, te caes de rodilla. Porque todo va enganchado y va mejorándose. Fíjate acá. No, acá no hago nada, obviamente en vivo no, porque están, viste, los amigos, ¿no? Obviamente vos ya sabés.
Acá, si toca stop, que toque stop. Y si me engancho algo mezclado, pero después, cuando estoy solito, sí. Bien, o vos, cuando te empiece a tomar pruebas, pero tenés que prender una vela que se sumen más pepes, Así arrancamos. Un efecto, dice el amigo, no, el mate. Viste que se escuchaba. Caminar así. Por todas partes. Vamos, vamos, vamos. De Buenos Aires. Bueno, quedó chorizo consolidado después de que comenzó la velita de las 10 de la mañana. Hay que ver si esta velita ahora rompe hacia arriba y veremos qué hacemos. Y si cae, bueno, veremos qué hacemos también. Por todas partes. Bueno, mira vos, acá si hubiéramos hecho otra ventita, tocó 3 veces acá arriba y cayó. En algún momento va a romper para irse, pero podríamos haber aprovechado una tablita, una pequeña ganancia y cerramos y nos vamos para otro par, o vamos viendo, ¿no? En scalping, obviamente, si fuera H1 es otra cosa distinta, muy parecida, pero con tiempo de expiración más alejado, ¿no? Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro de... ¿Qué es? Please, ¿qué es Please? H, por favor, Libra Yen, por favor. ¿Cómo no? Si me lo pedís así. ¿Qué querés que opere? ¿Qué querés que...? A ver, que lo analice. ¿En qué temporalidad, por favor? Si te sirve, acordate que son ideas. Yo si te digo que va para abajo, vos andá para arriba, lo contrario. Por las dudas, ¿viste? Que nunca te voy a decir que va a ir para abajo porque no sabemos lo que va a pasar. Sí puede ser que encontremos una proyección donde pareciese que por estadística, por estructura, puede ir a una dirección, ¿no? Pero bueno, estamos justo después de la fundamental, se quedó, mirá, se quedó en este chorizo que está acá, ¿ven? Si contamos las velitas tenemos casi, no sé, entre las 9:30 y las 10 está consolidado. Que esta es la de las 10. Y ya van prácticamente 11 minutos consolidados, ¿eh? Así que, ¿viste lo que es? Imagínate si estás en velas de 1 hora, ¿no? 11 horas, ¿no? Obviamente que la distancia de acá hasta acá, capaz que tenés unos 30, 40 pips, pero tenés que comerte 11 horas. Entonces hago 3 o 4 así y chao. En distintos momentos del día, cuando el spread no es alto y la volatilidad me conviene a mí, ¿no? Escucha. Olvidarte. Ya no lo hago más. Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Vamos, Chanito, vamos. Miren, por favor, acompañen el recital en vivo de Tan Biónica. Excelente, ¿eh? Muy bonito, muy hermoso. En vivo en River Plate. El último live. Es tremendo, gente. Se le va a caer la gota gorda de la alegría. El fin de semana con una cerveza helada lo tienen que ver. Háganme caso, se van a acordar de mí, ¿eh? Van a estar en el planeta Pepe, pero con Tan Biónica, ¿eh? El baterista un capo, ¿eh? El baterista es un capo, lo que toca tremendo. Bien. Ahí en vivo se ve bien, ¿eh? Bueno, ahí estamos, gente. ¿Hay alguna fundamental que esté por acontecer? Esto pareciese que tiene la sensación, la pequeña sensación de irse hacia abajo, a visitar esa zona verde que les pegué, que está por ahí a la izquierda de la gráfica. Esta, ¿la ven? Que está entre una mechita. Se puede ir para arriba, sí, ¿ven? Entre mechita, que es esta, ¿la ven ahí abajo? Ahí, ¿ven que hay una mecha ahí?
entre esa mechita y esto. No quiere decir que venga, ¿sí? Pero como el arquito pareciese, capaz que ahora dispara y se nos basta este otro número redondo. Y bueno, acá podemos ver si buscamos alguna ventita o algo. Pero mientras tanto, ahí va en camino. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si toca ahí, tenemos 10 pip. Y si toca ahí, me voy con... me voy a tomar unos mates con los pepes al Discord a charlar un rato, Che, y esta como sigue, Outcad, ya me había olvidado. Outcad, ahí va Outcad, mirá vos el tipo, che. Vamos a ver si cierra el Outcad también, si llega a cerrar la bolingueadora de Pepe Mila, homenaje a los gauchos de la Pampa, de la Patagonia, ¿no? De la Pampa, argentina y chilena. Obviamente que vamos a ver si podemos ponerlo, ¿no? En una cuentita no estaría mal, ¿no? En algún BPS, el que quiera levante la mano, me dice y lo charlamos, ¿no? Ahí está, ahí lo cerró, ahí la cerró, ¿la ven? Ahí la cerró, gente, y yo ya lo apago porque no quiero que abra más. Lo ven ustedes, no toqué nada, Ahí la cerró y sigue, ahora les cuento la historia de este. A ver qué pasó acá. Bueno, ahí llegó a la zona que les dije. Ya miren, como ley universal, por más que caiga, yo me pago la mitad de este ejemplo, rapidito. Ahí está, ahí me pagué la mitad. Piqui, si se devuelve, que se devuelva. Para que le ponga un break-even. Acá puede poner 10 lotes si querés, Yo le regalo al mercado siempre un poquito. Ahí está, ahora me saca seguro, a ver, ojalá que no. Si sigue cayendo, miren dónde frenó, gente. Y esto no lo pusimos ahora, lo pusimos hoy tempranito, esa línea verde, donde les dije, esta mechita que está ahí y ese número redondo que está acá abajo. Ese rectángulo es el que marqué. Miren dónde frenó la vela. Nada, sí, esto es tremendo, así que bueno, ahora les cuento qué pasó con el robot, Mirá, y ahora hace un fractal, Si hace ojalá que no, ojalá que venga a rellenar la vela y que venga un soporte del punto pivot que está acá. Ahí la atacó. Bueno, ahí está, miren. Vamos a contar la historia, Que se vaya para arriba, que se vaya para abajo. Me fui en contra de la naturaleza del mercado, gente. Donde van todos, yo me fui en contra, Escucha la letra. Como flores que volvieron a crecer. Mirá, te envié al Discord segunda divisa cerrada y el telaraña. Bueno, ahí la miro, a ver. ¿Viste recién lo que pasó, no? Estamos en vivo, Operaciones manuales, operaciones de los robots del planeta Pepe. Acá no hay nada de otra zona, es de acá, creado por mí. Y bueno, ahí estamos, Todas esas cositas las van a ir aprendiendo. Por más que sepas, vos podés saber mucho más que todos nosotros, pero seguramente te pueden servir muchas cosas, Obviamente, siempre con la intención, si te sumás, de ayudar a los demás, A los pepes que no saben, dale una mano. Te vas a sentir bien, vas a ver. Bien, a ver, quiero chusmear, a ver qué me mandó el amigo. A ver, esa parte es la que más me gusta. A ver, ¿dónde estamos? Discord, ¿dónde estás, Discord? A ver, los que se sumen a Discord, veo que se sumaron como 7 o 8, pero no me dicen nada y no van a ver nada ahí, gente, En Discord, cuando... Espérate, a ver. Ahí está, porque si no estoy gritando. En Discord, cuando se suman, ustedes van a ver, se suman al link de Discord y no van a ver nada. Cuando me dicen a mí qué Pepe quieren ser, van a ver la dimensión número 1 y después van a encontrar, aparte de la dimensión número 1, van a encontrar otras cositas, ¿no? Como por ejemplo las noticias fundamentales, los garcas, los chantas que les pongo la foto ahí, los avisos, las reglas, la bienvenida. Así que súmense, gente, Van a ver la sala 1, después van a ver también la dimensión 1 y las herramientas están cuando sumás 50 anitos más, Y después está la dimensión 2, pero ya cuando pasa un tiempito más, donde empezamos con la escuelita, ahí lo básico de los Xinjiang, y después la 3, que ya tienen que ayudar sí o sí a los de la 2, Es una escuelita, Para pasarla bien entre gente en un mundo aparte, ¿no? Del nuestro, que es hermoso, el planeta Pepe, en un mundo real
que cuando estás ahí la gente no es muy buena muchas veces, ¿no? Así que bueno, acá la idea es ayudarnos cuando viene algún parásito o algún ser que no es aceptado porque es un virus en el planeta, lo sacamos, ¿no? Y si nos garca una vez o dos, nos garcó, tendrá sus consecuencias con el tiempo. Vieron que el karma llega en algún momento, como está pasando con el gobierno ahora, por ejemplo, ¿no? Con el ex gobierno, ¿no? Todo llega, si te la hicieron en algún momento, ¿no? Es así. Bien, a ver, vamos a ver qué me mandó el amigo en la sala 2 seguramente, ¿no? A ver acá, ¿qué me pone? Cerró, no lo quiero leer fuerte, cerró la segunda divisa, me quemó las 2 cuentas y ahora tengo que pedir fiado, me pone el amigo. Buenísimo, bueno, y pedí fiado. No, cerró la segunda divisa recuperada. A ver cuál es esta, déjame ver la fotito. Qué bien, loco, decime que esto es de ahora. Este es el CAD. No alcanzo a ver qué parece. Veo que tenés un tocazo de órdenes cerradas del robot y algo ahí. OutCAD, ¿no? Bien, ese ya te lo cerró. ¿Vos usas BPS o lo dejás prendido? NZDCAD tenés. Excelente, loco, bien. Y después tenés, acá estoy viendo muy, no se ve bien la calidad de la imagen. A ver, ¿esto qué es? ¿El oro? El oro te cerró en positivo, no importa el monto, ¿no? 75 dice ahí. En positivo te cerró, 74, bueno, no importa. No alcanzo a ver el número, si hay comas, punto. Bien, bueno, a lo que voy. Te cerró positivo todo por ahora. ¿No te pone contento de a poquito ver esa pequeña luz? ¿Viste que podés? La vas a romper de la mano de nosotros, ayudándote obviamente. Ojalá que te vaya bien en esto, porque vas a aprender todo lo que te lavaron la cabeza con el tiempo, con estrategia y con... Acaba de ver que te voy a cambiar todo de a poquito. Te va a costar porque no lo vas a poder creer, porque es otra cosa muchas veces, ¿sí? Bien, loco, bien, te felicito. Estás siguiendo los pasos de Pepe Mila, lo que te dije. Me gusta, bien. Ojalá que después te voy a pasar las otras. Tengo que pasarte el 4 y el 5 para que te abra la cabeza, pero se te va a mezclar mucho con los primeros, que seguramente no te los acordás porque saqué lo privado, ¿viste? Lo estuve modificando. Inclusive tengo muchos armados en video, pero no los subí a YouTube, así que capaz que aparecen como... El 10 aparece como 5 o 4, me parece, ¿me entendés? Porque los voy subiendo a medida que lo voy armando. Hay uno que te voy a compartir que no tiene ni audio, pero te vas a dar cuenta o me preguntás, porque son todos armados por mí, ¿sí? Creado por Pepe Mila. Pero bueno, ahí veo, qué terrible. Pepe me dice, tenés que pinchar la imagen y después abrís en el navegador, así se ve mejor. Ah, bueno, dale, después lo veo. Pero solamente quiero saber, todo positivo, ¿no? No, dice, me quemé 3 cuentas. Ojalá que sea positivo. Y si las quemaste también decilo, que estamos para ayudarte, ¿no? No sé, un asado podemos hacer en la cuenta quemada, ¿no? Vos avisame cuando mucho. Che, bien, no, lo que veo me parece que es positivo. Vos decís, vos sos encima, ¿no? Estabas en otro país, podés decir lo que quieras, ¿no? En este también, obviamente. Ahora estamos en el planeta Pepe. Pero bien, no te ponen poquito contento, aunque sea así, sí, loco, porque esto es así, el pasito a pasito lo vas viendo en realidad, ¿me entendés? Porque una cosa es decirlo el pasito a pasito, pero no hacerlo. Pasito a pasito es pasito a pasito. Puede ser en un mes, en 2, en 3, un año, en 2, en 5 años, pero es pasito a pasito. A alguno le va a costar más, a otro menos. Hay días que vas a estar con bajón y vas a decir, esto es una mierda. Pero después te vas a dar cuenta que si volvés a lo anterior está siempre yendo y viniendo, y con esto vas a ver que le buscás la vuelta con cualquier cosa, ¿sí? Así que dice, es positivo, sí pues, buenísimo, che, bien, me pone contento. Les cuento un poquito lo que pasó acá, gente, a ver, miren acá. Fíjense en esto, y no estoy inventando nada. Ustedes pueden ir al pasado y me dicen, no, vos sabés que eso lo pusiste ahora, no. Yo acá les marqué una mechita. Y le marqué un número redondo que está acá, que si lo vemos hacia la derecha termina en 8000, ¿no? 1.2, 8000. Bueno, el precio iba para arriba. Nosotros, cuando vimos la fuerza, vieron que la fuerza de la moneda no sirve para nada, a no ser que la interpretes. Pero bueno, el que vende humo, ¿no? Ahí anda. A lo que voy, la fuerza de la moneda no sirve mucho, a no ser que vos tengas una idea. Yo me fui en contra de la fuerza de la moneda, ¿sí?
Obviamente, ¿por qué? Porque había una fundamental donde el dólar le fue mal y esta mecha y iba hacia arriba. Esta vela fue ayudada, el rectángulo, que, mira, acá se lo voy a marcar, este rectángulo que están viendo es de 30 minutos, ¿sí? Una vela gestada le llamo, donde por dentro se ven las velitas de 1 minuto. Esa vela, para no pasar de M30, les muestro ahí la vela de fondo, fue alcista por ayuda de la negatividad en cuanto al resultado del dólar. Entonces, obviamente, si del otro lado como base tenés el euro, tenés la libra, va a ir para arriba, pero no por mérito propio del euro o de la libra, sino porque le fue mala la noticia del dólar, ¿sí? Obviamente esto va a ir para arriba, pero me fui con la sensación de que podía haber un rechazo. Entonces me hice casi unos 10, 11 pip ahí, tocó acá, me pagué la mitad, no, más de la mitad, y me puse un break-even acá que sabía que él lo podía tocar, pero si no lo tocaba, seguía cayendo para darle un besito acá a la media móvil y a un soporte o resistencia de una zona interesante que estaba acá. Seguramente puede llegar, pero también justo aconteció de que desde las 10 de la mañana que comienza esta vela que estamos viendo, esta que está acá nuevita, esta que se está formando, ¿qué suele pasar? Cuando la sensación es esta, que siempre les he dicho, por ejemplo, supongamos que esta es la vela de las 9:30, ¿no? ¿Sí? Supongamos. Y esta es la vela de las 9, supongamos, ¿sí? Hacia el alza, verdes, con mechita abajo y alguna mecha arriba, ¿no? Supongamos ahí. Bueno, cuando comienza la de las 10, también muchas veces suele pasar de que antes de subir, seguir la tendencia, suele hacer estas mechitas como hicieron acá. Entonces cae. Y después sube. Y cuando cae, muchas veces si vos tenés el stop acá, te sacó. ¿Sí? Y después se va para arriba. Digo, si viste que se fue para donde yo quería. ¿Y qué hiciste? Pero no, me tocó el stop primero y después se fue. Y bueno, y a vos te sacó acá. Y hizo la mechita acá. ¿Ven? Esa mechita fue la que te sacó. ¿Sí? Y quedó alcista. Como lo que va a pasar ahora. Que va a llegar a este número redondo seguramente. Pero, ojo al piojo. Porque está consolidado también ahí. ¿Sí? Hizo un par de velas. Pero bueno. Positivo de forma manual. Después, lo que hice con el AUCAD acá, ustedes están viendo un movimiento donde cerró. No lo cerré yo, lo cerró el robot. Le achiqué un poquito lo que es la distancia porque me di cuenta, ¿no? Por eso está bueno ver en vivo, porque el backtesting es una cosa y aparte en backtesting probamos en H1, en M15. Como estamos en vivo, pongo este bot creado por nosotros, por mí, en M1 para ver los resultados, ¿sí? Y desde la semana pasada y la otra, que viene día a día ganando, no perdió un día. Ahora, lo que veía que pasaba era que el precio subía o bajaba, ponerle acá en la venta, y se quedaba, venía hasta acá y volvía, y consolidaciones, y no llegaba a esos 15 pip nunca, hasta que en algún momento lo tocaba, pero estuvo, ¿no?, en cara al TP y no te lo toca, llega hasta la mitad. Entonces digo, bueno, si está haciendo eso repetidamente, le subo el lotaje al doble de lo que tiene y le achico la distancia del TP, como para hacer la misma ganancia. Ponele que acá querés sacar el 1% de la cuenta. Bueno, ves cuánto es el lotaje que tenés que poner y cuánto es la distancia. Pero la distancia que sea, por ejemplo, de 8 o de 9 o de 10 pip y no de 15 o de 20, ¿sí? En esta temporalidad y en este par, ¿sí? En H1 anda bien en 20 pip, por ejemplo, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Que vayan viendo. Ahí está. Así que bueno, ahí estamos, gente. Y acá tenemos mira acá. Y este está en positivo también, negro. Redondito. Y se acuerdan que teníamos 45 acá, ¿eh? Miren, lo voy a cerrar todo y me voy. Cierro todo. Cierro todo, cierro todo, cierro todo, cierro todo y me voy yendo. Ahí me quedó un shell abierto. Lo cierro. Ahí está. Todo positivo. En cuanto al oro, teníamos 45 de ayer, que quedó abierta la orden en negativo, y de ahí les mostré que estaba en positivo lo que cerré a la media hora, y ahora tenemos este resultado también del oro, ¿sí? Del telaraña, que acá está, ¿lo ven? La enredadera que está ahí abierta, ahí está, este es el telaraña, ¿bien? Así que terminamos por hoy, no te digo un día hermoso, para mí en lo personal, porque terminé en tabla anteriormente, algo mío personal, pero con ustedes en esta cuentita que va creciendo como cañita, como Bitcoin a los 100.000 en octubre, ahí va, derechito va. Así que bueno, a ver si hay algún Pepe ahí que se haya sumado. Muy buenas, Cristian, ¿cómo andas? Recién te veo, recién te leo, y bueno, ¿de qué signo sos? ¿Vos sabés que creen en los signos del zodiaco? ¿O no? Va un chiste, pero por las dudas. No, si no voy a poner después en Telegram una aplicación para que nos riamos un poco con el signo zodiaco. No en Discord, en Telegram. A ver si hay un poquito de participación. Escorpio.
¡Qué grande! No me diga. ¿Querés que te diga? Si querés te digo, como quiera, lo que te va a pasar hoy. Escorpio, dice el amigo. Bueno, si querés te digo, en un ratito leemos el signo del zodíaco, bueno, a ver, más o menos, no me digas el día, pero del 1 al 15 o del 15 al 30. Bueno, ¿primera etapa o segunda etapa? Mirá que estoy estudiando eso, vos avísame, ¿primera etapa o segunda etapa? Avísame, A ver qué pasa hoy, Vamos. Bien, gente, no se escucha la música. Y vamos a hacer un poquito. La bajé para mostrarles algo y me quedé ahí concentrado. Cerramos todo, gente. ¿Se dieron cuenta que cerramos todo? Pero todo. Qué bonito. Subo. Podemos cerrar, ¿no? Como para no hacerlo tan largo si somos poquito. Dale, decime, dice. Hoy voy a tener un día mega profit. 31 del 10. No, el 31. Viste que puede ser. Bueno, yo te lo digo. A ver. Párate. Para mí, para que te lo dice el angelito. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo te voy a decir la realidad, Me gustas así de loca, me gustas así de loca. Pepe, bájame la música. Ahí está, muchas gracias. Bueno, yo lo que veo, vos sos una persona muy didáctica, ¿no? Decí que sí, si no me quemás. Estamos para pasarla bien. Angelito con pa, en vez de para pa, pam, pam, pam. Es el tecito que me dio Pepe Mila hoy para tomar de vuelta. Me está poniendo un té para los nervios, porque estoy en vivo y me vuelve loco. Pero bueno, ahí te digo, para mí, por lo que estoy viendo, vos sos de Escorpio del día 31, ¿no? Para mí, lo que estoy viendo en vos, 31, dice, es una etapa para liberarte, ¿sí? De falsos compromisos, ¿sí? Concentrate en lo genuino, por ejemplo, en los robots que estás armando, ¿sí? Eso va a ser la diferencia, ¿sí? Hoy seguramente se va a involucrar una seguridad interna tuya en lo genuino para no dejar que te pasen por encima, ¿no? Si estás haciendo algo, seguí, ¿sí? Se te van a reír, te podés caer, podés volver de vuelta. Vos seguí con lo genuino, con lo personal, con lo tuyo. Sé autodidacta como es Pepe Mila, ¿sí? Y vas a ver que te va a ir muy bien, ¿sí? Para mí, hoy vas a tener un día renovador, hermoso. No compré ni venda porque te salta el stop, Ahí estoy viendo, te salta el stop a vos. Hoy te salta el stop. No te metas. Haz lo que quieras, pero yo no me metería, ¿sí? Bueno, que quede entre nosotros eso, Bien, muchas gracias, amigo. El angelito, te tiró algo, me parece, A ver qué dice el amigo, muchas alegrías y las europeas. Y ahora unos pocos más negociete, dice el amigo. Y por... bien, respondiéndome Jerónimo, muy bien. Y por hoy ya está hecha la meta. Muy bien, Ahora solo aportar un poquito ahí. Muy bien, sí. Sí, Angelito dice que... ahí te habló Cristian, ¿viste? Ahí te dijo más o menos. Tené cuidado, seguí con lo genuino. Si alguno quiere saber el signo, mañana se lo podemos decir. En Telegram van a jugar con eso, van a ver. Está bueno. ¿Y tú cómo vas? Bien, yo bien, cargándole al euro dólar. No, en este momento libra dólar me metí. En contra de la noticia me metí, ¿no? A lo que voy, a favor de la libra, en un retroceso. Perdón, a favor del dólar, en contra, ¿sí? Al dólar le fue mal, ahí lo vimos, Y obviamente se iba para arriba, que seguramente, a ver cómo está ahora, me metí en un retroceso, ¿no? A ver, aproveché el retroceso, me gustan los retrocesos, me gusta mucho el retroceso a Pepe Mila. A ver si, acá. Bien, ahí estamos. A ver, libra dólar, sí, y ahora miren, ahí va.
se va para arriba, ¿sí? Llegó al objetivo esta marquita. Revisen el video de vuelta, ven qué bueno lo que les expliqué de la mechita y de la zona de número redondo. Ahí se va, ¿sí? Veremos qué pasa. En algún momento puede caer, obviamente, pero les dije que venía a visitar este número redondo, seguramente que está ahí, que termina en 200, ¿sí? A lo que voy, 28200, ¿sí? Veremos qué pasa. Gente, para no aburrirnos, esto está hermoso, pero yo me voy, ¿sí? Para hacerla cortita, espero que la hayan pasado bien un ratito, que no lo hagamos tan largo. Hay veces que hacemos las operaciones rapidito y se dan, y hay veces que nos quedamos para ver si podemos cerrar la operación, y si no, la voy grabando, voy viendo los resultados y se los comparto al otro día para el que quiere verlos, ¿no? Así que bueno, gente, a ver si está Pepe Mila ahí. Pepe Mila, ¿estás ahí? ¡Oye, Angelito! Sí. Ya sé. Ay, cómo. Ay, se me metió adentro. Tremendo, me está poseyendo. Bien, estamos en vivo, gente, ¿sí? A ver, ahí está. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Espero que la pasen bien, que pasen un gran día hoy, sobre todo el amigo del signo de Escorpio, que tenga un gran día hoy, bien, y que tire para lo genuino, como decía el angelito, ¿sí? Hacerme caso, ese es el camino, lo genuino, lo autóctono, creado por vos. Te digan lo que te digan, vos seguís firme junto al pueblo con eso, con lo que estás haciendo. Si estás haciendo algo personal, o por ejemplo creando los bots con lo que me comentabas, vos seguís firme, ¿sí? Te va a costar, y cuando cuesta y duele, resultados tiene que haber, mediano, corto o largo plazo, pero tiene que haber. Por lo menos lo aprendiste, te diste el gusto, y bueno, y un tropezón no es caída, genio. Che, me voy. Voy a regalarles, a ver acá. Si quieren, sigamos charlando por Discord, súmense y charlamos ahí. Si quieren, yo me voy porque tengo que hacer unas cosas dentro de la compu acá. Pero sigo con otras cosas. A ver. Sí, acá está. Mira, voy a ponerles. Primero voy a sacar acá el amigo. A ver ahí, ya está. Esto fue, y me vengo acá. A ver qué les puedo. Ahí está, 1, 2, 3. Sí, ahí está, me voy con este. Escucha, si esto no te gusta, escucha. Eso, va. 1, 2, sumate a Discord, sumate a Telegram, a Instagram, a YouTube, a TikTok, a la vida de Planeta Pepe. Vamos, sé un Pepe más. Y si te sumás a Discord, por favor no te sumes y no digas que no estás, porque si no, no sabemos, Se sumaron como 5 o 6 estos días, pero no dicen nada y nunca van a ver la dimensión. Súmense, y por privado ahí nos ponen: estoy ahí, quiero ser Pepe el lindo. Y bueno, vemos, si sos lindo te ponemos Pepe el lindo. Si no, Pepe el trabajador. Bien, nos vemos, gente. Chau. Escuchá. Chao, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Para vos que me estás escuchando, ¿sí? Cuando en el entorno que tenés te dicen que no podés, yo te aseguro que podés, ¿sí? Está en vos, ¿sí? Los demás son de palo. Gente, se puede, ¿sí? Obviamente, algunos tardan un poquito más que otros, pero no en el trading, en la vida, gente. En la vida, en todo. Vos tirate a la pileta, ¿sí? Obviamente, sé coherente de lo que haces y vas a obtener los resultados. ¡Chau!